Vamos a orar entonces, hermanos, y demos gracias al Señor por este día que nos concede, primer día de la semana hoy, y que podemos con gozo y alegría obedecer lo que Él nos ordena en su palabra, de ir a la iglesia para que le adoremos juntos, porque eso le agrada al Señor. Vamos a hacerlo entonces, oremos. Padre amado, aquí estamos, Señor, en este día tan especial, porque hoy es tu día, Señor, establecido en los mandamientos, el día del Señor, el día del reposo, así lo cumplimos y obedecemos como iglesia, Señor. Y te damos gracias por la semana que terminó ayer, porque nos guardaste nuestra integridad, Señor, y no nos desamparaste y podemos disfrutar tus misericordias, que es nueva cada mañana, Señor. Y nuestros caminos fueron guardados de todo mal y peligro, porque así fue tu voluntad, Señor. Gracias por la provisión que nos diste. También te damos gracias por las dificultades que muchas veces tuvimos, muchos, Señor. Gracias porque hemos aprendido a bendecir todo momento y a estar sometidos a tu voluntad, dándote gracias, lo que cause alegría y lo que cause tristeza y llanto, Señor. Todas son bendiciones para tus hijos, a los cuales tú amas con amor profundo, con amor especial, y estás, Señor, edificándonos constantemente con el poder de tu Espíritu y de tu palabra, formando la imagen de Cristo en nosotros, disfrutando de la comunión en la iglesia donde deben estar tus verdaderos santos, Señor. Gracias por ello. Y aquí estamos, Señor, diciéndote gracias entonces, Padre amado, por este comienzo de semana que nos das. Oramos por todos los que estamos aquí, por los que no nos podrán acompañar por alguna circunstancia, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, las faltas que hemos cometido contra el hermano, contra el prójimo, contra ti mismo, Señor. Tú conoces aún los sentimientos e intenciones más pequeñas de nuestro corazón, porque no hablamos sabiamente constantemente, Señor. Tú conoces todo tipo y forma de iniquidad que aún hay en nosotros, Señor. Y te pedimos perdón, confesando aquellos que consideramos y tenemos en conciencia, y pidiendo también perdón por aquellos que no son ocultos y que en nuestra naturaleza humana tal vez no los consideremos, pero delante de ti no pasan, Señor. Tú conoces todo en cada uno de nosotros, y te pedimos, Señor, que nos cubras con tu gracia abundante, que esa sangre de Cristo con la cual hemos sido lavados de nuestros pecados, Señor, podamos disfrutar de esa bendición y dar honor, aún en nuestra debilidad y en nuestra lucha y en nuestra imperfección, a esa gracia salvífica que tú has querido tener con nosotros, para que enfrentemos con valentía esa lucha, esa guerra que tenemos, Señor, con el pecado, como es el tema que hoy trata el devocional, para que Cristo sea glorificado, sea exaltado, sea presentado a las naciones. El tema de hoy, Señor, que nos invita a meditar y a recordar constantemente el verdadero propósito de la salvación y la realidad de lo que somos, para que entendamos cómo funciona la gracia, la misericordia en nosotros, y cómo debemos enfrentar ese enemigo que tenemos aún, el pecado, nuestro corazón, que es engañoso y perverso, Señor. Que debemos siempre, constantemente, tener clara esta verdad para no confiarnos y para estar alertas, atalaya siempre, con nosotros mismos y con nuestros hermanos, para enfrentar esta lucha de pecado, esta lucha, esta guerra que tenemos, que es constante, Señor, no por momentos. Gracias, Señor, porque nos permites entender esta verdad y estar unidos en la comunión de los unos con los otros, porque solos es imposible derrotar a nuestros enemigos. Primeramente, tenemos la llenura de tu palabra y de tu espíritu, y en ese mismo orden, Señor,
la comunión en la iglesia, donde podemos ser fortalecidos, podemos ser animados, reconfortados, alentados para seguir adelante en esta lucha, porque eso es la vida cristiana, una lucha con el pecado constantemente hasta el último momento de nuestra existencia aquí en este lugar. Y termina solo cuando partamos de este mundo, Señor, y nos lleves a tu presencia, o vengas en tu segunda venida a glorificar a tu pueblo. Que podamos, Señor, tener claras siempre estas verdades y no confiarnos para caer en frivolidades, Señor. Tal vez creyendo ser lo que no se es. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir esta verdad conforme a las Escrituras, Señor. Oramos por todos los que estamos aquí, para que esta verdad nos edifique, para que esta verdad nos santifique, nos empodere con las armas espirituales que tenemos como soldados de Cristo, como ciudadanos del reino, para ser diferentes, porque esa fue la voluntad del Padre desde el comienzo, cuando llamó a sus escogidos y les dijo, para que sean un pueblo distinto, para que sean santos porque yo soy santo, para que reflejen mi gloria, para que entendamos este propósito, Señor. Ayúdanos en ello, como lo has hecho, te damos gracias porque has sido fiel y no nos has desamparado, Señor. Aquí este grupo de pecadores que somos todos, Señor, arrepentidos y esforzándonos valientemente obedeciendo tu palabra. Gracias te damos por ello. Háblanos, Señor, en esta mañana. Recuérdanos estas verdades. Muchas de ellas las conocemos, pero es necesario meditarlas y volverlas a meditar, así como algunos animales devuelven su alimento para rumiarlo, para después volverlo a ingerir, para que realmente sean extraídos los nutrientes y se nutran. Así debemos ser nosotros. Verdades que ya hemos recibido como alimento, es necesario volver a meditarlas, porque nuestro pecado es astuto, Señor, y debemos estar siempre alertas. Háblanos que tus siervos escuchan. Danos humildad para recordar, para volver a meditar, para aprender, para estar alerta, Señor, y no caer en excesos de confianzas, donde podemos llevarnos una sorpresa, Señor. Gracias por ello. Oramos por cada uno de los aquí presentes, de los que hoy no nos podrán acompañar, y te pedimos, Señor, entonces, que nos des entendimiento hoy de tu verdad una vez más para ser fortalecidos en ella y seguir juntos, no solos, juntos, tomados de la mano, este camino de santidad para llegar un día a tu casa, Señor, y verte cara a cara, a ti, Jesús, que eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ello. Bendícenos y en tus manos entonces nos colocamos en este instante para meditar lo que hoy nos dices a través de tu siervo Alistair en este hermoso tema, Señor, que debemos conocer en profundidad como verdaderos ciudadanos del Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro, juntos decimos amén, Señor, y amén. Noviembre 10. La realidad de la maldad. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 al 10. La Biblia es muy clara sobre la realidad del mal y es igualmente clara sobre la personalidad de quien está detrás del mal en el mundo. Satanás, el maligno, se opone completamente al bienestar espiritual de sus víctimas. Es un león feroz y aunque no está fuera del control soberano de Dios, es el gobernante de este mundo. Él está detrás de todo el pecado y antes de que alguien nazca de nuevo por el Espíritu de Dios, pertenece realmente a su dominio y sus acciones malvadas dan prueba de su propiedad. Por supuesto, la idea de un maligno real es ridiculizada por la mayoría de nuestros contemporáneos. Dicen, no es posible creer en la existencia de una fuerza espiritual maligna llamada diablo, ¿verdad?
pero al mismo tiempo que restan importancia a la idea de un dominio particular, estas personas no saben explicar por qué somos capaces de realizar tan grandes avances tecnológicos y sin embargo no somos capaces de controlar los impulsos pecaminosos de nuestras propias vidas mejor que las generaciones anteriores. ¿A qué se debe esto? La Biblia enseña que cuando Adán siguió a su esposa poniéndose bajo la influencia del engañador y pecado, arrastró a toda la humanidad con él. En otras palabras, cuando Adán pecó, todos pecamos. Cada uno de nosotros nació caído. Por lo tanto, nuestros corazones, el núcleo de nuestro ser, la fuente de nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras decisiones son engañosos y sin remedio. Jeremías anticipa lo que Jesús diría a los fariseos. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones y todo tipo de maldades, tanto manifiestas como discretas. Marcos 7, 15, 21. Aunque estas verdades proporcionan una explicación convincente de lo que vemos en el mundo, también nos enfrentan a una visión muy desafiante de nosotros mismos. La verdad es que no somos personas buenas, que cometen errores, somos personas pecadoras que necesitan misericordia. Dado que se requiere humildad para aceptar cómo son realmente nuestros corazones, esos mismos corazones tendrán a preferir ser engañados por los predicadores de la autoestima y la confianza en sí mismos, en lugar de escuchar a profetas como Jeremías. La verdad es que todo el mundo nace con la necesidad de un trasplante de corazón, no físico, sino espiritual. Solo Dios puede llevar a cabo esa transformación. Así como Dios nos imputó la culpa de Adán, por gracia acredita a los creyentes la justicia del Señor Jesucristo. Como creyentes en Jesús hemos sido cambiados de adentro hacia afuera. Hoy, como todos los días, el único antídoto para tu corazón engañoso es venir humilde y sinceramente ante el Señor orando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Y Marcos 7, del 1 al 23. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema de hoy y el título que le ha dado a Alistair, ¿no? La realidad de la maldad. Un tema más que debemos conocer como hijos de Dios porque es el elemento de nuestra lucha diaria, la maldad, el pecado. Y todo cristiano, como lo hemos aprendido, debe conocer este tema, porque esa es la vida cristiana. Eso es ser un cristiano, como dicen algunos hermanos, algunos pastores lo definen, alguien que lucha. Ser cristiano no es sinónimo de ser perfecto, de ser una monedita de oro en medio de todo el cobre que haya en este mundo. No, no, no. Nosotros no somos diferentes, somos simplemente personas que fuimos escogidas, como lo hemos aprendido, para ser regenerados, transformados y vivir solo por fe y por gracia, no por perfección, porque nadie, el único perfecto ya está sentado a la derecha. Y en los primeros dos, perdón, en los primeros dos párrafos, Alistair aquí nos recuerda en su devocional, ¿cierto? Lo que sucedió rápidamente en el Edén y ese personaje que algunos lo tienen como cuento de hadas, ¿cierto? Que es Satanás. La Biblia enseña ello. Él es el padre de toda maldad, de toda fuente de maldad, padre de mentira, porque miente desde el principio, y muchos otros versículos que sé que conocemos, que hemos leído en la Biblia. Algunas personas, como dice Alistair aquí en el condensado, estos dos primeros párrafos, no creen que exista este personaje y lo tienen como un cuento, como una fantasía, como un invento, como filosofías, bueno, y dan una serie
de conceptos y opiniones, asimismo, como argumentan, no creer en Dios, ¿cierto? Y eso es lo que él quiere. ¿Quién es este personaje? Que la gente no siga creyendo en él. Él feliz que la gente siga en esa posición. Pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios sabe que eso no es así. Porque Jesucristo, como lo dice la Escritura, fue tentado directamente por este personaje y lo hemos leído en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Todos conocemos ese pasaje. Como Satanás personalmente tentó a Jesucristo. Y pues eso ya nos lo han enseñado en la iglesia. ¿Cuál fue el propósito por el cual él hizo esto y cómo Cristo lo enfrentó? ¿Y qué sucedió? Satanás no es un cuento de hadas. Satanás no es una filosofía, ¿cierto? Es real, él existe, la Biblia habla de ello. La persona que más nos enseñó y habló sobre Satanás fue Jesucristo mismo, así como habló del infierno, ¿cierto? Que a propósito del infierno no es ese lugar donde Satanás se deleita, ¿no? Porque él como dice Apocalipsis, va a ser arrojado la serpiente antigua, ¿cierto? A ese lago que arde con fuego y azufre, como narra Apocalipsis. Algunos creen que es ese lugar donde él está y que se deleita y que anda buscando, llevándose gente para allá. Eso tienen una serie de opiniones y enseñanzas al respecto. Eso lo aclaramos en la escritura porque la escritura nos enseña todo ello. Retomando aquí, entonces, en estos dos primeros párrafos, vuelvo y digo, Alistair nos recuerda una vez más que tengamos presente que tenemos un enemigo que es uno de nuestros tres enemigos, el diablo. Tenemos tres, nuestra carne, recordemos, Satanás y el mundo. Y todos tres son reales, ¿cierto? Y hoy meditamos en él, perdón, que es cierto, que es real. Él fue el que nos tentó allá en el Edén, que hemos también meditado muchas veces en estos espacios. Y las consecuencias de haber caído en tentación también las hemos meditado mucho, mis hermanos. Como por medio de la desobediencia de Adán, todos caímos en desobediencia. Cuando Adán fue expulsado del reino, todos fuimos expulsados del reino, y así todas estas verdades que hemos meditado muchas veces en lo que se lleva de este espacio, así como también en nuestras iglesias se ha predicado muchas veces acerca de estos temas. Nunca olvidar ello para que no caigamos en frescuras. Entonces, me gusta mucho del párrafo 3 hacia abajo, porque abarca un tema que lo digo con todo respeto, exige como un poco de más meditación, de mayor meditación. Entender cómo opera la maldad en nosotros, es decir, porque ninguno de nosotros tenemos un corazón perfecto. Ser cristiano no significa que ahorita tenemos un corazón 100% puro y perfecto. Por eso soy cristiano y por eso voy a la iglesia y nos podemos confundir. No, no. Ninguno tiene un corazón puro y perfecto hoy. Así sean pastores, así sean diáconos, sean lo que sean. Ninguno hoy de nosotros aquí tiene completa y perfectamente la mente pura con pensamientos puros constantemente. Ninguno de nosotros tiene una lengua 100% pura. Ninguno de nosotros tiene oídos 100% puros y perfectos, y así sucesivamente. Aún, aún hay maldad en nosotros. Nosotros somos aún pecadores. Esa es la gran verdad que nos dice la Escritura, y eso es lo que Alistair trata después de recordarnos la existencia, vuelvo y digo, de este enemigo nuestro, del párrafo 3 hacia abajo. Trata de llevarnos a meditar ello, y por eso toma como versículo para esta reflexión las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 17, que está al comienzo y que todos también conocemos ese pasaje. Más engañoso que todo es el corazón. Es el corazón.
y sin remedio. Dice aquí la versión que utiliza Alistair. ¿Quién lo comprenderá? Creo que algunas versiones dice ¿quién lo conocerá? ¿No? Algunas versiones por allí. Y dice, yo el Señor, que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Este versículo es bien claro. Y este versículo es paralelo, es concordante, es coherente en toda la escritura y por lo tanto revela esa gran verdad, esa gran realidad de lo que es el hombre en general. Algunos que han permanecido, permanecen y algunos que permanecerán sin gracia y sin la misericordia y sin la justificación de Dios, los cuales recibirán condenación. Y algunos que también siendo pecadores han recibido la gracia, la misericordia, la adopción y recibirán y reciben el perdón para ir un día por la gracia y por los méritos de Cristo a la casa del Padre. Esa es la gran verdad. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llamarnos así? ¿Cómo es que nosotros debemos y podemos y tenemos que permanecer en este mundo y comprender nuestra misión sin llenarnos de orgullo, sin llenarnos de altivez, creyéndonos mejores que los otros, al comprender estas verdades que nos revela el Espíritu Santo aquí en la Escritura, para ser por lo contrario humildes? Es lo que un cristiano verdadero debe conocer, debe entender, que no es mejor que los demás, que no es mejor que los que están afuera. Es necesario. La Biblia enseña que cuando Adán siguió a su esposa poniéndose bajo la influencia del engañador y pecando, dice Alistair aquí en el tercer párrafo, arrastró a toda la humanidad con él. Sí, por un hombre vino la muerte, la condenación a todos los hombres, pero al mismo tiempo, por otro hombre, por el segundo Adán, vino la gracia y la salvación y el perdón. A todos los hombres, no como lo hemos aprendido, a aquellos que fueron escogidos para recibir este regalo, porque esa es la gracia, como lo hemos aprendido, un regalo inmerecido. ¿Y cuál es ese regalo inmerecido? El perdón que nadie merece, ¿sí? La ciudadanía del reino que nadie merece, la justicia de Cristo a favor de ese pecador que nadie merece. Todo eso es gracia. El tener la seguridad, la certeza que un día estarás en la casa del Padre, que nadie merece ir allá. ¿Sí? Todo eso es gracia. Ese es el regalo inmerecido. Y que por misericordia no nos dio lo que sí merecemos. Lo que sí merecemos, como hemos aprendido, es la condenación y el infierno. Eso es lo que merecemos todos, todos, todos. Aún los cristianos, eso es lo que merecemos. Pero por la misericordia Dios no nos quiso dar eso que merecemos. Esas grandes verdades, por lo tanto. Ahora, más adelantico dice Alistair, cada uno de nosotros nació caído. Esa gran verdad también que debemos entender, hermanos. Creemos que porque ahorita hemos recibido esta verdad, hemos entendido esta verdad, podemos dar testimonio para la gloria de Cristo, solamente que hemos cambiado, que no somos los mismos. Podemos caer en esa tendencia de creer que desde un comienzo nacimos como de otra forma, ¿cierto? Que como especiales en medio de, y eso es un gran engaño, porque todos, como dice la Escritura, todos los hombres nacen en estado caído. Cada uno de nosotros nació caído. Nadie nació cuando salió del vientre de su madre alumbrando. Nadie nació alumbrando y brillando de una manera especial. Todos los hombres nacen en estado de muerte espiritual, sin excepción, sin excepción. Por lo tanto, dice Alistair allí, y aquí es donde quiero que hoy meditemos un poco, por lo tanto, nuestros corazones, el núcleo de nuestro ser, la fuente de nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras decisiones, son engañosas. La gran verdad que concuerda con Jeremías
que, que nos recuerda que Dios mismo fue el primero que nos reveló esta verdad allá en Génesis capítulo 6. Porque vio Dios el Señor que era de constante el designio de los sentimientos y pensamientos de todo hombre solamente hacer el mal. Esto no fue una revelación nueva que dio aquí Jeremías. Dios mismo lo dijo desde el comienzo de la historia. Aquí más adelante lo vemos recordándonoslo el Señor con su espíritu por medio de su siervo Jeremías, y siglos después vuelve el Señor con su espíritu a recordárnoslos por medio de su Hijo Santo Jesucristo, cuando dice, y está escrito en el Evangelio, porque esta gente con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué el corazón está lejos de él? Ya lo sabemos. Y Pablo y los apóstoles escribieron también enseñanzas al respecto en las cartas pastorales, en las cartas paulinas. O sea que esta gran verdad de lo que es el corazón de todos nosotros está revelado, aclarado, recordado, mostrado, presentado en toda la escritura, mis hermanos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener, clara esta gran verdad. El pecado que mora en las personas después de la conversión a Dios por su misericordia y su gracia, con su poder y eficacia y efectos, es lo que tenemos que recordar. Que ese pecado aún la carne mora en nosotros. Mora en nosotros. Que recibimos la gracia y la misericordia, pero la carne sigue residente en nosotros. El pecado ya no producirá en nosotros muerte y condenación y la maldición de esa muerte eterna, no. Eso es lo que hemos aprendido en el Evangelio, porque esa fue la que pagó Cristo, los efectos de la maldición del pecado. Pero que somos aún pecadores, somos aún pecadores. Y que tenemos el entendimiento de lo que ello produce, si hemos sido regenerados de verdad, el Espíritu nos ha convencido de ello, de este pecado y conciencia, y por eso es que un cristiano, a diferencia del que está muerto, que no ha sido regenerado, sí le duele el pecado, sí llora amargamente por su pecado, como lloró Pedro aquella noche, por ejemplo, y pide perdón, y se arrepiente, y lucha, y se esfuerza, y lo confiesa, y se humilla, y agacha la cabeza, y pide perdón, y perdona, y pide perdón, y perdona, porque yo cometo pecado, porque yo cometo agravios, pero a mí también me ofenden, pero yo debo perdonar, así como pido perdón. Esa es la vida cristiana, y esto es constante, constante, constante. Constante, así como constantemente lavamos nuestros vestidos. Entonces, amados hermanos, meditemos un poco allí en esa parte que Alistair nos lleva del párrafo 3 en adelante. Es bien importante. ¿Qué es lo que nos enseña la escritura? Perdón un momentico, aquí cuadro mis apuntes, discúlpenme en un momento. Aquí. Eso. Esa ley del pecado tiene una sede en nosotros que nos lo revela la escritura, el corazón. El corazón. La escritura asigna en todas partes a ese, digámoslo, voy a usar esta palabra con todo permiso, corazón, ¿cierto? Porque no debemos entenderlo así como el corazón, como el órgano biológico que está aquí en el centro del pecho latiendo. Es un significado mucho más profundo que verlo así, ¿no? Allí en el corazón del hombre, como dice la escritura, el pecado reside, mantiene su residencia. Y el gran misterio, ¿no? Como lo hemos dicho, que no entendemos en profundidad plena, cómo en nuestro corazón está esto que estamos meditando, pero también está el Espíritu Santo, nuestro Dios. No logramos comprender esto, pero es lo que dice la escritura. Así como esa persona que estuvo hace 2000 años aquí entre nosotros y murió en la cruz, fue 100, no 50% y 50%, no.
100% hombre y 100% Dios, no lo entendemos, pero así mismo sucede con nosotros. En nuestro corazón hay pecado y maldad, pero también está la Santísima Trinidad morando allí. No lo entendemos cómo esto coexiste. Y es la gran verdad. El pecado ha invadido y ha poseído el trono de Dios mismo. ¿A qué nos referimos? El corazón del hombre, antes de caer, era Dios el único rey en el corazón de Adán y Eva. Realmente estaba entronado Dios en el corazón de Adán y Eva en el momento de sus creaciones, que eran 100% perfectos, pero una vez caímos en pecado, entonces el pecado, la maldad, invadió y poseyó ese trono de Dios que había en nosotros, ese trono que era el corazón donde estaba Dios. Lo invadió. La locura está en su corazón mientras viven, dice Eclesiastés 9:3. Y como dice ahí Eclesiastés, esta es su locura o la raíz de toda forma, de toda esa locura que aparece en las vidas. Y recordemos lo que el Señor mismo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15 dijo el Señor, recordemos, del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, las envidias, las orgías, todo lo que usted quiera, todo lo que dice también Gálatas 5, Mateo 15:19. Hermanos, la gran verdad, hay muchas tentaciones a nuestro alrededor constantemente seduciéndonos y a nuestra carne le fascina. Hay muchas tentaciones y provocaciones externas que caen sobre los hombres, que los excitan, nos incitan a estos males. Pero estas solo abren el vaso, por así decirlo, y dejan salir lo que está guardado y almacenado en él, cuando muchas veces en nuestra debilidad cedemos a ello, caemos a ello, caemos. Porque si ya lo pensamos, si ya lo anhelamos, si fue un deseo interno de la mente, ya pecamos, dijo el Señor. Por eso nadie, como dice el apóstol Juan en su carta, por eso nadie puede decir yo no he pecado, porque ya cometí pecado al decir eso. Vivimos solo por gracia, por fe y misericordia. La Biblia nos enseña ello. La raíz, el origen y la agitación de todas estas cosas están en el corazón. Por eso hoy recordamos ese otro versículo tan poderoso. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Todos sabemos ese pasaje. Hoy recordemos. Las tentaciones y las ocasiones no ponen nada en el hombre, sino que solo sacan lo que había en él antes. Antes. ¿Sí? Nadie peca por culpa de otro. No, si tú pecaste es porque te encanta aún, a tu carne le encanta. Y por eso caíste y salió de ese baúl viejo. Volvió a salir ese elemento viejo y por eso pecamos. Por eso pecamos, porque todavía en ese baúl están esas cosas. Y esa es nuestra lucha. Allí donde se radica la verdadera guerra espiritual. Y aquí se desprende la descripción sumaria de toda la obra y el efecto de esta ley del pecado que mora en nosotros, como la describe Pablo en la carta a los romanos, que la llama la ley del pecado. Y recordamos sobre todo, como lo dije hace un momento, las palabras de nuestro mismo Creador. Todo designio de no dijo algunos, el Señor Dios, no dijo algunos, ni en algunos hombres, no, él dijo todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, no dijo de algunos, era continuamente el mal. Génesis 6, capítulo 5. Toda la obra de la ley del pecado, desde su primer surgimiento, su primera
acuñación de pecado real se describe aquí. Se dice que sucede en su casa de trabajo. ¿Y cuál es su casa de trabajo? El corazón, como nos lo lleva aquí a meditar, a listar en la parte final. Hermanos, recordemos siempre, siempre. Es el corazón, el corazón. Por lo tanto, es llamado por nuestro Salvador mismo. ¿Sabe cómo lo llamó también el Señor Jesús en algunas ocasiones y que está registrado en el Evangelio? Hoy lo recordamos. El Señor Jesús dijo, el tesoro malo de su corazón. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Lucas capítulo 6, verso 45. Este tesoro es el principio predominante de las acciones morales que hay en los hombres. Del mismo modo, al principio del versículo, nuestro Señor Salvador Jesucristo llama a la gracia el buen tesoro. Mira ahí el contraste, ¿no? El buen tesoro. Dijo el Señor, el buen tesoro de el corazón de un hombre bueno, del cual procede lo que es bueno. Es un principio que incita y suscita constante y abundantemente y por consiguiente debe producir acciones conformes y semejantes a sí mismo, de la misma clase y naturaleza que él. Qué interesante este tema, hermanos, y siempre debemos tenerlo presente porque esa es nuestra realidad, nuestra realidad, nuestra realidad. Nosotros solemos pensar en el corazón como el órgano emocional y en la mente como el órgano intelectual, pero la Biblia no apoya esa idea en profundidad así clara. Las decisiones y las elecciones que hacemos en la vida tienen su origen en lo que amamos y deseamos. La Biblia se refiere, hermanos, como estamos viendo, a este origen como el corazón. Por lo tanto, todas las actividades que identifiquemos como intelectuales también son actividades del corazón. Hay alrededor, según los eruditos, de unas 700 y tantas referencias al corazón en la palabra de Dios. ¿Por qué será? Como decimos, ¿no? Las escrituras nos dicen que el corazón encubre, discierne, instruye, medita, reflexiona, percibe, planea, argumenta, pondera, piensa, sopesa, y podemos seguir con el listado, aunque científicamente sabemos que es el cerebro el que procesa y organiza la información, es el corazón el que dirige incluso todas esas actividades como lo revela la palabra del Señor. Hermanos, el corazón, la conciencia del hombre en su estado corrupto y caído, dice la Escritura, siempre es y será engañoso. Y nosotros todavía estamos en un estado de imperfección, nosotros los cristianos, porque no hemos sido glorificados, no hemos sido transformados, porque Cristo no ha venido. Estamos esperando su segunda venida para ser transformados, glorificados, y por eso es que estamos en lucha y por eso es que nuestro corazón aún es imperfecto. Es engañoso, como lo dice Jeremías, sobre todas las cosas. Nuestro corazón, aún nosotros siendo cristianos, aún llama al mal en algunas cositas bien, ¿sí? Y al bien mal nos equivocamos muchas veces. Y clama paz a aquellos a quienes no pertenecen. Aquí el corazón es desesperadamente, como dice alguien, malvado, como lo escribió uno de los puritanos. El caso es que el corazón del hombre en su estado natural es realmente malo. De acuerdo con las escrituras,
conectándolo con la primera parte, es verdad, Satanás es el tentador, es el adversario, es el acusador del pueblo de Dios. Él es aquel que será expulsado para siempre y arrojado al lago de fuego. Sin embargo, él no fue creado originalmente en esa condición de maldad. Entender la profundidad del origen del pecado y la maldad es algo que nosotros no lo sabemos. Y la respuesta, como dijo R.C. Sproul una vez quien le preguntó esto, es simplemente no lo sé. ¿Por qué ese ángel se rebeló contra Dios y pecó? La respuesta, el por qué se halló maldad en él, como dice Isaías 14, Ezequiel 28, que nos revela ello. ¿Por qué sucedió eso allá en ese primer mundo? La respuesta es, nadie lo sabe, solo Dios. Solo Dios. Pero es que yo quiero saber por qué él pecó, si era bueno, y me han dicho que él no fue creado en maldad y se convirtió en diablo. Nadie lo sabe en profundidad. Eso es de Dios. Al decir que Dios no creó a Satanás como Satanás y se convirtió, no insistamos en querer saber y entender lo que Dios no ha revelado. Nosotros hablamos y entendemos hasta donde Dios nos da la revelación, y donde Dios guarda silencio, tenemos que guardar silencio. Pero entonces, ¿qué pasó con Satanás para que viniese a ser lo que es? Él cayó en pecado tiempo después de haber sido creado y fue expulsado. Nos lo revela la Escritura. Y esos dos pasajes, por si alguien no los conocía y los quiere meditar, ¿no? Ezequiel 28 e Isaías 14, para que los lean de nuevo, donde se revela en la palabra esto que entendemos allí por el Señor. Ezequiel 28 es uno de los versículos, uno de los pasajes que muestra mucha luz, hasta donde Dios quiere hasta donde Dios ha querido que entendamos. Hijo de hombre, eleva una alegría sobre la ley de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Tú, querubín protector, de alas desplegadas. Yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Ezequiel 28 del 12 al 17, al 16. Isaías 14 también es un pasaje paralelo a este. Notamos que este ser tuvo acceso al Edén y anduvo en el santo monte de Dios. No puede referirse a Rey Tiro sino a Satanás descubriendo su identidad original y su caída. Su identidad original y su caída. Así como Adán también fue creado en perfección, semejanza a Dios, y después cayó y sucedió lo que ya hemos aprendido. Isaías 14. Él fue uno, nos revela Isaías 14, Isaías 28, retomando allí. Él fue uno de los ángeles que Dios creó cuando los cielos fueron creados. Y su nombre pudo haber sido Lucifer, Luzbel. Fue creado perfecto, que en el original hace referencia a o sea, libre de pecado o de culpa, en ese estado también. Fue creado como un querubín lleno de sabiduría y autoridad, dice ahí la Escritura, pudo ser administrador, ¿cierto? Administrar las múltiples actividades de los ángeles, como hemos entendido, de acuerdo a lo vemos en la Escritura. Tenía acceso al Edén y también al santo monte de Dios, pero pasó lo que pasó. Si nos preguntáramos para qué Dios creó este querubín con la potencialidad y libertad de revelarse en los cielos, porque puede surgir esa pregunta,
Y aunque los misterios, vuelvo y digo, y como lo sabemos, pertenecen al Señor, ¿cierto? Como dice Deuteronomio 29, a nosotros se nos ha dado a entender que Dios todo lo hace simplemente para su propia gloria. Todo lo hace para su propia gloria. ¿Por qué lo creó así? ¿Permitió esto y sucedió lo que sucedió? La única respuesta que entendemos es para su propia gloria. Por esto, en el plan de salvación de Dios, Él planificó antes de la creación todo esto e incluso lo sucedido, de lo que es y cómo sucedió de este personaje Satanás. ¿Cómo conocemos la gracia del Señor si no es por nuestro pecado? ¿Cómo conocemos y entendemos la misericordia de Dios si no es por el pecado? ¿Quién necesita la gracia y la misericordia de Dios? Un pecador. Pues alguien que no es pecador, pues no necesita ni la gracia ni la misericordia de Dios. Y si hubieran seres que no necesitaran la gracia ni la misericordia de Dios, entonces, ¿qué papel estaría cumpliendo Jesucristo? No conoceríamos, si aquí los hombres fueran perfectos, o si aquí hubieran hombres perfectos, pues no necesitan conocer a Jesucristo, porque son perfectos. Pero Jesucristo, ¿por qué es revelado? ¿Por qué es conocido? Porque los hombres todos necesitan conocerle, necesitan que el Espíritu se los revele. De esa manera quiso el Padre glorificar a su Hijo. Eso es lo que hemos entendido en Condensados. Es esa gran verdad. ¿Cómo fue que la sociedad, ahora esto pasó a los hombres y todas las sociedades se llenaron de maldad y de pecado? ¿Cómo fue que la sociedad llegó a corromperse en primer lugar? Porque recuerden, hermanos, que uno de los pensamientos de esta filosofía y estos pensamientos contemporáneos, caídos, posmodernos, niegan esta verdad. Una frase muy célebre que anda en esta sociedad hoy en día, pero que tuvo su origen hace muchísimos siglos, pero fue retomada hoy por los pensamientos posmodernos. Dicen, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso es una gran mentira. Y eso es lo que quiere el diablo, que la gente siga creyendo esa filosofía, ese pensamiento. ¿Por qué son tantas las personas que han pecado? Entonces, si eso es cierto, y nadie es perfecto, es casi un axioma de nuestra cultura. La doctrina del pecado original enseña que las personas pecan porque somos pecadores. Eso es lo que nos revela la Escritura. La amartiología, que es el estudio de la doctrina del pecado, nos enseña en uno de sus principios la doctrina de la amartiología. Amartius, pecado en griego, eso significa, por eso el término amartiología. ¿Sí? Enseña que las personas pecan porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos. No. Corrijamos eso. ¿Sí? Nosotros no somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos es porque somos pecadores. Eso debe ser bien claro. Tenemos una naturaleza pecaminosa por naturaleza. ¿Sí? Por genética espiritual de lo sucedido allá en el Edén, que se pasó a todo el resto de las generaciones. Ahora, ¿cuál es el remedio para todo esto? La gran verdad de la Escritura, el nuevo nacimiento. Por eso debemos entender la regeneración. Cristo se lo reveló a Nicodemo. Nicodemo y todos las demás generaciones entiendan esto. Quiso decir el Señor en otras palabras ese día. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y de esa frase vendrán muchas preguntas y muchas meditaciones aún. Entre ellas, ¿cuándo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Qué señales hay de que hemos nacido de nuevo? ¿Quién puede nacer de nuevo? ¿Dónde se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Y muchas preguntas más. El Espíritu, hermanos, hemos aprendido en la Escritura, crea en nosotros una nueva vida de íntima relación y unión con Cristo. Una de las doctrinas vitales de un cristiano que debe entender, debe conocer. El nuevo nacimiento no es una nueva religión como algunos creen.
No es una nueva religión, no es una afirmación de lo que de lo sobrenatural. No es un cambio de inclinación hacia un tema político o social y no es una mejoría de la naturaleza humana. No, no, ya lo hemos visto. Los cristianos no es una nueva especie humana que andan por ahí en la tierra. No, eso no es una nueva especie humana, como de robots o androides ahora que sirven a alguien. No, 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 no. Es una nueva vida. En el nuevo nacimiento, ¿sí? Que sucede en el momento en que este corazón del que habla Jeremías es regenerado por el poder del Espíritu Santo y es algo espiritual, es algo de fe. En el nuevo nacimiento no hay un nuevo ser humano, sino un cambio tan profundo y extenso que no hay otra forma de explicarlo, porque como lo hemos visto, nuestro corazón no es perfecto. Entonces, ¿cómo entender ello? ¿Cómo así que no es perfecto, pero que hay un nuevo nacimiento y que somos regenerados, etcétera? Eso es lo que constantemente se debe estar meditando. El nuevo nacimiento es exhibido en el mensaje bíblico desde el principio hasta el final, así mismo. No solo aparece como nacer de nuevo, sino también como un nuevo corazón para amar a Dios. Y todo por fe, por gracia y misericordia. Por eso dijo Habacuc, el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá, no por su perfección presente, no, solo por fe. Solo por fe. Ah, pues eso sí, porque mire, usted es un cristiano y mire usted todavía en las que se mete. Claro, es que yo no soy perfecto, pero yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad y lucho y me duele. Y me esfuerzo para no cometerlo más, como lo dijo el Señor a esa persona, vete y no peques más. Vete y no peques más. Nos duele, somos conscientes de ello. El nuevo nacimiento nos permite abrir los ojos para ver a Dios y para ver la maldad. El nuevo nacimiento nos concede, nos permite, produce en nosotros, que nos abre los ojos para, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, para ver a Dios, pero también para ver la maldad de este mundo, para comprender la maldad de este mundo. Sin el nuevo nacimiento, nosotros no estaríamos comprendiendo hoy estas verdades, por ejemplo. Este tema no nos importaría. Puros cuentos de hadas, y dicen los que no han sido regenerados. Por ejemplo, por el nuevo nacimiento recibimos la resurrección de la muerte espiritual. Ya fuimos resucitados de esa muerte espiritual en que nacemos. Por eso dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. El Espíritu da vida. Quien tiene el Espíritu del Señor tiene vida. Y si tiene vida es porque salió de un estado de muerte. Y si salió de un estado de muerte y tiene vida espiritual, pues hombre, ya sucedió una resurrección en él. Y recibe, como dice Pablo, también otra figura que usa Pablo para enseñarnos y usa la escritura, ¿no? Esa circuncisión del corazón. Éramos incircuncisos, pero ahora nuestro corazón fue circuncidado, como hemos aprendido en el nuevo pacto, entre otras formas. ¿Quién es el promotor del nuevo nacimiento, de la regeneración? Dios, Dios mismo. Y fue anunciado desde los tiempos antiguos, hablándonos acerca del corazón una vez más. Dijo el Señor a través de su profeta, les daré un corazón nuevo. Ya entendemos muy profundamente ahora sí estas frases del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos del 25 al 27. Dijo el Señor por medio de su siervo, les daré un corazón nuevo. Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Santiago 1:18. Dios nos dio vida porque estábamos muertos. Efesios 2. Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones porque estaban en oscuridad total. Segunda de Corintios 4. Somos engendrados, hijos de Dios. Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Ya cuando uno lee estos versículos y muchos más que sé que conocemos,
ya uno los recibe, los toma, los abraza con una convicción distinta, resultado de tener un corazón nuevo por el resultado del nuevo nacimiento, por ese acto de fe y de gracia y de misericordia que se produce en nosotros. ¿Cuál es la respuesta del hombre a esto? Cuando el ser humano nace de nuevo, recibe un corazón nuevo, puede ver, como lo dije hace un momento, el reino que para él antes estaba oculto y que no entendíamos, que no comprendíamos, ahora mis ojos te ven. Y por fe recibo y entro en esa vida eterna que tengo con Cristo al estar unido a Él. Y entiendo ahora sí quién es el Rey de mi vida y que un día estaré al lado de mi Rey. La nueva respuesta del que ha nacido de nuevo siempre es en fe, siempre es en fe. Vivimos por fe, sobrevivimos por fe, como dice mi hermano David Torres. Me gusta cada que lo saludo y le pregunto, hermano, ¿cómo está? Y siempre la costumbre responder la mayoría de las veces sobreviviendo, luchando. Y es esa gran verdad. Sobrevivimos, eso es cierto. Y comprendo las palabras de la respuesta del saludo de mi hermano David, sobreviviendo. En estos días creo que lo compartió en uno de los devocionales. Luchando, luchando, esforzándome en ese arrepentimiento, buscando adorar a Dios como lo dice la Escritura y no bajo mis principios ni los principios de este mundo. En el texto de la promesa del nuevo pacto, Dios dijo, les daré un corazón nuevo y haré que anden en mis estatutos, porque tú con ese corazón que tienes por naturaleza no te interesan mis planes, no conoces mis caminos. Vas por un camino torcido, por eso haré que andes en mis estatutos. Señales de ese nuevo pacto también. El apóstol Juan dijo que los que creen en su nombre son aquellos que fueron engendrados de Dios, no por hombres, en la unión del espermatozoide con el óvulo. No, allí no se nace de nuevo. Cuando el espermatozoide se une al óvulo, se produce el milagro de la vida de un ser humano nuevo. Simplemente, pero un hijo de Dios es engendrado por el Espíritu de Dios. Uy, el tiempo se ha pasado, hermano. Hay mucho más que decir al respecto, pero quiero que hoy meditemos en ello, en esto que les he logrado compartir en este corto tiempo. Como dice Alistair en el último párrafo, y voy terminando para que oremos, la verdad es que todo el mundo nace con la necesidad de un trasplante de corazón. Miren ahí la primera línea del último párrafo. La verdad es que todo el mundo, sin excepción, nace con la necesidad de un trasplante de corazón, no físico, sino espiritual. Las personas, todas, tienen vida, pero vida biológica, pero vida espiritual, la verdadera vida, solo la tienen los escogidos de Dios que han sido regenerados. Que han sido regenerados. Pidámosle al Señor toda esa luz que nos da su Espíritu para comprender esta verdad, para que tengamos esa conciencia de saber quiénes somos, que no somos perfectos, pero que no somos los mismos de antes, porque ya entendemos el poder de la maldad y entendemos el poder de la gracia de Dios, y que en esa conciencia, en ese corazón nuevo, como hemos entendido que Dios nos ha dado en el nuevo nacimiento, ahorita Él hace que con su Espíritu andemos en sus estatutos, amemos sus estatutos, entendamos sus estatutos y todo esto, hermano, señales de esa obra del Espíritu Santo. Aquí estamos, un grupo de cristianos arrepentidos, de hijos de Dios, que luchamos a diario con este tema que hoy hemos meditado. Vamos a orar entonces para terminar. Y mirar si algunos hermanos han puesto, hoy parece que no hay notas. Sigamos meditando este tema, volvamos a leer esta página en el transcurso del día, porque es un tema, vuelvo y digo, de vital para no caer en frescuras. En frescuras. Dice el hermano Carlos, acaba de colocar allí una noticia.
Dice nuestro hermano Carlos, quien no cree en la existencia de un ser maligno que influye en las decisiones y acciones del ser humano, tampoco cree en el Salvador, quien habló de él y lo venció en la cruz del Calvario. Toda la naturaleza humana está marcada por lo ocurrido en el Edén, cuando por su influencia la serpiente antigua se gestó la desobediencia de Adán y Eva en el ADN, heredamos todas sus características, incluida la condición de un corazón rebelde, pecado original. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, según a los Corintios 5, 17 al 18. Eso es todo, hermano. Gracias, hermana Carolina. Bien, amados, vamos a hablar porque hay que salir pronto para nuestras iglesias para adorar juntos al Señor. Gracias a Dios, ya hoy es domingo, el día que todos estábamos anhelando, el día más anhelado de todos, para irnos a adorar juntos al Señor. ¿Cierto? Lo que debe anhelar un verdadero cristiano, que llegue pronto el domingo. Pronto, Señor. Ya llegó, hermano. Vámonos para la iglesia a adorar juntos al Señor. ¿Alguno de ustedes desea orar para terminar este tiempo, por favor? ¿Quién de ustedes desea orar? A ver, ¿quién dijo yo? Ninguno dijo yo. Bueno, entonces, el hermano Diego. Hermano Diego, gracias. ¿Quieres, por favor, despedirnos en oración, si eres tan amable? Claro que sí, pastor. Buenos días. Señor Jesús, damos gracias por un nuevo día y por ese día hoy tan anhelado, el día del Señor, en donde sabemos que nuestro corazón necesita con tanta bendición que tú llegues a nosotros y nos sigas ayudando, como lo estudiamos esta mañana y lo analizamos y lo meditamos. Necesitamos ese trasplante de corazón, ese corazón duro que esconde aún allí diferentes situaciones que no nos permiten caminar con tranquilidad. Que tú en este día nos sacies, nos transformes, nos cambies, nos quites y nos puedas alivianar nuestras cargas. Te pedimos, Señor, que en este día tan importante también dejemos un poco al lado todos esos tipos de preocupaciones, sabiendo que tú tienes todo bajo control y que con un espíritu renovado, con una mente clara, con un corazón dispuesto, el día de hoy nos conectemos con tu palabra, nos conectemos con la adoración, nos conectemos con la lectura y la meditación y la comunión con los hermanos, y que esto, Señor, glorifique tu nombre. Bendice a todos los hermanos acá, Señor Jesús. Síguenos invitando y haciendo este ejercicio, la meditación constante, y que el día de hoy, al ir a nuestra iglesia, sigamos constantemente con esto en nuestra mente. El problema del hombre es el corazón, pero tenemos un buen Dios que nos sostiene, que nos alimenta, que nos ha rescatado y que nos ha vivificado este corazón. Ayúdanos. Oramos por aquellos que van a ir a sus iglesias, por aquellos que también sienten la tendencia de acudir a otros medios y no a ti, Señor Jesús, para que les exhorte, les anime y conduzca esos pies a la iglesia y a postrar sus rodillas en tierra para recibir esa gran bendición, ese auxilio que viene solo del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor Jesús, en tus manos estamos. Gracias por el pastor, por su familia, y constantemente seguiremos orando por ellos y por todos aquellos que necesitan, Dios mío, de tu ayuda. A ti la gloria, mi Señor Jesús, por siempre. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Diego. Pero bueno, mis hermanos, qué bueno haberles visto. Gracias y paz para todos en este día, y como dice la despedida, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Que Jesús nos dé. que lo dice muy fácil. Bravo. Lo bendiga. Gracias y paz para todos. Un abrazo. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Amén, amén, igualmente.